te van a ayudar. Sí. ¿Qué quieres hablar ahí de pie? Lo estoy haciendo. Es que me sentaba ahí. Eso tiene que estar en verde por ahí atrás. Y esto es que no está adecuado. Debería ser aquí, pero... Sí, pues así, lo canta de pie. Es que no cabe, ¿no? No cabe. No, yo lo he intentado cientos de veces, pero... Pero es que yo creo que eso no tuvo nunca la pretensión de que cupiera. Eso lo han hecho para otra cosa, no sé qué será. No, vamos, ¿Sí? ese que yo uso cuando tengo que decir aquí algo se me está pensando. Eso no creo yo. Eso. Tenéis un toque artístico además de un artista que no me acuerdo, que le dieron un premio justo hace poco. El atriz. Y dijo que la atriz del Consejo Consultivo lo había hecho él y digo, ostras, que no lo teníamos Sí, nosotros en consideración ese atriz y por lo visto sí. en la pera. Pero no, que se fue con micrófono. Pues tiene toda la... Entonces, Fede, María Angustia. Esto ya lo ha intentado un montón de veces. ¿Veis? 15 minutos. Acordar el micrófono encendido. El micrófono encendido. O sea, que yo me quedo donde está. No tengo idea. No tengo idea. O sea, que... Chiste de 20 a media hora. Sí, sí. Si me paso 22 no pasa nada, ¿no? Pareja, ¿no? Yo digo eso simplemente. Creo que Con la sentencia, ¿no? O sea, vamos ahora a... lo tengo, sí, sí. Estaba ordenado... Bien, sin perjuicio de que se vayan reincorporando, vamos a empezar para luego disfrutar esta noche primaveral. Veraniega todavía no, todavía estamos en primavera, y que podamos todos pues tener acceso a esos privilegios de Granada en junio. Bien, bueno, la segunda parte de esta mesa la hemos estructurado en 4 intervenciones de corta duración, pero que quieren tocar también 4 temas que tienen que ver también con esa eventual reforma constitucional, o que hay que tenerlo en mente en caso de una reforma constitucional. El primero de ellos es un tema que yo creo que se ha convertido en el esencial del régimen local, pero que deberíamos de repensar si esto es lo esencial, que es la cuestión competencial entre el Estado y las comunidades autónomas
sobre esta materia, ¿no? Pero sin duda es un tema clave, objeto de una reciente sentencia del Tribunal Constitucional, y le hemos pedido a la secretaria general del Consejo Consultivo, doña María Angustia Linares Rojas, que tiene una larga trayectoria en la Administración Pública, ella es técnico de Administración General del Estado, bueno, administradora civil del Estado, ¿no?, en la nueva denominación que tiene, ha desempeñado distintos cargos de importancia, directora provincial del INEM, del Servicio Provincial de Costas de Granada, etcétera, etcétera. Tiene una larga trayectoria administrativa porque empezó muy chiquitilla, no porque sea mayor. Ella ya, después de la primera comunión, ya estaba al frente del INEM y hizo el doctorado casi a la vez, y yo tuve el honor de que fuera alumna mía, ¿no? Y le hemos pedido a ella, que tiene una visión por su pertenencia al Consejo Consultivo, donde se abordan numerosas cuestiones que tienen que ver con cuestiones competenciales, en fin, que nos diera su visión, ¿no?, sobre esta materia, ¿no? En segundo lugar, también pensábamos que era fundamental el sistema electoral, porque estos últimos tiempos han puesto de relieve no necesariamente que falle el sistema electoral, pero sí que a lo mejor haya que pensar si cultura política, el sistema electoral, fórmula organizativa en el gobierno local tienen coherencia o no tienen coherencia. Y hay algunas distorsiones en la forma de enfocar esto, y para ello pues contamos con la presencia de don Agustín Ruiz Robledo, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Granada, que en fin, es una persona muy conocida por muchas cosas, ¿no?, pues también por sus brillantes artículos que nos deleitan a los que nos consideramos sus amigos, publicados en El País, donde pues, hace sabias reflexiones. Él tiene también una larga experiencia en distintas cosas, ha sido magistrado de la Audiencia Provincial de Granada, director del Gabinete de Análisis de la Presidencia del Parlamento de Andalucía, consultor de Naciones Unidas, etcétera, 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 y miles de publicaciones que yo no les voy a relatar aquí porque no han venido ustedes a eso. Simplemente sí decirles que es una persona realmente preocupada por el Estado autonómico, por la construcción del Estado, y le hemos pedido que nos haga una pequeña reflexión sobre el sistema electoral local y si esto se conecta, ¿no?, con el resto de su sistema. Y por último también tenemos al profesor Porras Ramírez, que también es catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Granada, y otro catedrático
catedrático que dentro del Departamento de Derecho Constitucional se ha dedicado a los temas locales, en fin, celebre su estudio sobre el conflicto en defensa de la autonomía local y también es una persona especialmente preparada a ella y al que le hemos pedido que también nos hiciera una reflexión sobre el diseño del sistema competencial a nivel local. Y por último, pues yo mismo, que le haré seguramente la más breve porque será la última reflexión sobre la problemática que representa las consecuencias de nuestro sistema electoral y de nuestra cultura política, que es gobernar en minoría, y las tensiones que padece el modelo que tenemos de gobierno local como consecuencia de esas circunstancias. Sin más, yo le voy a ceder la palabra a don Angustia Linares para que en fin, nos instruya sobre este tema, objeto además de esa famosa sentencia, también de un profesor de la Universidad de Granada, el profesor Ollero, que hoy desempeña el cargo de magistrado en el Tribunal Constitucional. Pues muchas gracias, Federico, por tu amable presentación. Así, abierto. Bien. Pues el tema de las competencias autonómicas del régimen local, como bien saben, es un tema muy controvertido y ello pues se pone de manifiesto en las numerosas sentencias del Tribunal Constitucional en las que se ha pronunciado al respecto. Recientemente, como ha dicho el profesor Castillo Blanco, pues se ha dictado una sentencia por el Tribunal Constitucional, la sentencia 41/2016, mejor así, ¿no?, en la que el Tribunal Constitucional glosa su doctrina sobre el reparto de competencias en materia local. Concretamente, esta sentencia estima parcialmente el recurso interpuesto por la Comunidad Autónoma de de Extremadura contra la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local y declara inconstitucional determinados preceptos, bien porque invaden competencias de la comunidad autónoma o bien porque no se respeta la reserva a la ley orgánica. Esta sentencia comienza estudiando una serie de cuestiones previas de gran trascendencia y realizando una serie de declaraciones, pero quisiera resaltarle una aclaración clara que hace respecto a un criterio doctrinal del Tribunal Constitucional que utilizará a lo largo de toda la sentencia para declarar la inconstitucionalidad o la constitucionalidad de los preceptos que han sido impugnados. Este criterio doctrinal establece que, de acuerdo al artículo 149.1.18 de la Constitución, que, como bien saben, es el artículo que atribuye al Estado la competencia exclusiva para establecer las bases del
régimen jurídico de las administraciones públicas, entre las que se incluye la administración local, pues este artículo ampara, según dice la sentencia, la posibilidad de que el Estado dicte normativas básicas para aplicar los principios constitucionales de eficacia, eficiencia y estabilidad presupuestaria. Este es el principio, como verán, que va utilizando continuamente para declarar, como hemos dicho, la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los preceptos que han sido objeto de impugnación. La sentencia, que es bastante didáctica, intenta estructurar y explicar todo bastante bien, pues establece 4 grandes bloques temáticos. El primer bloque temático está referido a los preceptos que se refieren al mapa local. El segundo está referido a las competencias locales. El tercer bloque está referido al plan económico financiero que tienen que elaborar los entes locales cuando incumplen los principios de estabilidad presupuestaria. Y el cuarto está referido a los preceptos que regulan las retenciones que el Estado puede realizar a las comunidades autónomas para abonar las deudas de estas con las entidades locales. Pues bien, el primer bloque temático, que hemos dicho que es el referido al mapa local, en primer lugar se impugna el artículo 13 de la Ley de Base. Concretamente, este artículo, como bien saben, es el que está referido a la creación o supresión de municipios. La nueva ley sigue atribuyendo la competencia para crear o suprimir los municipios a las comunidades autónomas, pero endurece o pone más requisitos añadidos. Concretamente, establece que para poder crear los municipios se tienen que establecer el requisito de que tienen que ser municipios con un mínimo de 5.000 habitantes, en primer lugar, y en segundo lugar, que los municipios tienen que ser financieramente sostenibles. Pues bien, la sentencia entiende que este precepto es constitucional porque el Estado es competente para diseñar el modelo municipal español y con el fin de lograr una reducción del mapa municipal, en definitiva, para hacer frente o para cumplir con los principios de eficacia, eficiencia y estabilidad presupuestaria. En segundo lugar, la sentencia, dentro de este bloque, el recurso impugna el artículo 24 bis de la Ley de Base y la disposición transitoria cuarta de la Ley 27/2013. Estos artículos están referidos a los entes de ámbito inferior al municipal, que, como bien saben, la nueva regulación ha endurecido mucho la regulación de estos entes. ¿Por qué? Porque establece unos requisitos adicionales, como son, en primer lugar, que estos entes deben ser financieramente sostenibles. En segundo lugar, establecen que
que las comunidades autónomas deben de suprimir aquellos entes locales que a fecha 31 de diciembre de 2014 no hayan presentado sus cuentas al Estado o a las comunidades autónomas y, en tercer lugar, da una nueva configuración a estos entes locales. Dejan de ser los entes locales que tenemos conocimiento y que con personalidad jurídica independiente, pasan a ser entes locales desconcentrados, dependientes del ente matriz y sin personalidad jurídica. En este caso, el Tribunal Constitucional vuelve a considerar constitucional este precepto porque entiende que la ley con ello pretende simplemente hacer frente o cumplir con los principios de eficiencia y de estabilidad presupuestaria. Sin embargo, sí que considera inconstitucional el inciso de la disposición transitoria cuarta en el que se establece que estos entes, cuando no cumplan con los requisitos, como he dicho anteriormente, tienen que ser suprimidos por decreto del órgano de gobierno de la comunidad autónoma. Y justo este inciso de decreto del órgano de gobierno de la comunidad autónoma es lo que el Tribunal Constitucional considera inconstitucional porque entiende que supone una injerencia en las cuestiones de organización administrativa de las comunidades autónomas. Entrando ya en el segundo bloque, que es el que, como hemos dicho anteriormente, relativo a los preceptos que regulan la nueva ordenación de las competencias locales, este bloque es sin duda el que más nos interesa, sobre todo desde el punto de vista del coloquio que tenemos esta tarde, ya que en este bloque, previamente a analizar los preceptos, el Tribunal Constitucional sistematiza y perfila la doctrina constitucional sobre las competencias locales y describe las líneas maestras de la nueva ordenación básica de las competencias municipales que posteriormente el profesor de Porras desarrollará más. Concretamente, y en primer lugar, respecto a la doctrina constitucional sobre las competencias locales, la sentencia explica que la Constitución no atribuye competencias directamente a las entidades locales, sino que distribuye todo el poder público entre el Estado y las comunidades autónomas, y que son el Estado y las comunidades autónomas las que les corresponde atribuir esas competencias a las entidades locales. Pero aquí se pregunta la sentencia, ¿qué pasa entonces? Se pregunta el Tribunal Constitucional, ¿qué pasa entonces con el artículo 149.1.18? ¿Hasta dónde puede llegar este artículo 149.18? ¿Puede el Estado, en base a este artículo, atribuir competencias directamente a los entes locales, pero competencias del marco de las comunidades autónomas? Y aquí la sentencia responde que la respuesta no es unívoca. En principio,
principio, aclara que hay que aplicar siempre la regla sencilla y reiterada que se reitera a lo largo de toda la sentencia, que el Estado solamente puede atribuir competencias en el marco de sus propias competencias y las comunidades autónomas solamente en el marco de las suyas, pero, sin embargo, establece aquí una excepción y dice únicamente en el caso únicamente el Estado podrá atribuir competencias a las entidades locales en materia correspondientes a las comunidades autónomas cuando con ello pretenda garantizar un núcleo homogéneo de derechos prestacionales del vecino. Únicamente cuando tenga que garantizar a nivel nacional un núcleo homogéneo de derechos del vecino, dice el Tribunal Constitucional que será el único caso en que el Estado podrá atribuir competencia a las entidades locales en materia de carácter autonómico. En segundo lugar, como hemos dicho antes de entrar en los preceptos, el Tribunal Constitucional también fija las líneas maestras del nuevo régimen competencial municipal y concretamente explica que, que realmente tras la sentencia 27/2013 este nuevo régimen competencial ha sido bastante reformulado porque la Ley 27/2013, como bien saben, reformula el artículo 7.4, el 25 y el 26 de la Ley de Bases del Régimen Local y deroga el artículo 28 que establecía una habilitación de carácter general a favor de las entidades locales. Concretamente, resumidamente, el Tribunal Constitucional explica cuáles son las competencias que tras la reforma tienen las entidades locales. En primer lugar, tenemos las competencias propias, que son las reguladas en el artículo 25 de la Ley de Bases, en cuyo artículo se establece que estas competencias tienen que ser atribuidas de forma específica y mediante una norma con rango de ley, norma del Estado o de las comunidades autónomas, según quien tenga la competencia, y ley que tiene que reunir los requisitos establecidos en el artículo 25, apartado 3, 4 y 5. El artículo 25.2, como bien saben, establece un listado de competencias que tienen que ser atribuidas en todo caso a las entidades locales. No quiere decir que se atribuyan directamente, sino que son competencias que marca el artículo 25.2 y que bien por el Estado o por las comunidades autónomas tienen que ser atribuidas a las entidades locales. Pero aquí soluciona o aclara un tema la sentencia que se planteaba y era si fuera de este marco del artículo 25.2 se pueden atribuir competencias propias a las entidades locales y la sentencia aclara que sí, siempre y cuando se cumplan con los requisitos del artículo 25.
5, 3, 4 y 5 de la Ley de Bases, el Estado o las comunidades autónomas, fuera del marco del artículo 25.2, podrán atribuir competencias propias a las entidades locales. En tercer lugar, tenemos las competencias delegadas, que son las reguladas en el artículo 27 de la Ley de Bases, las cuales son aquellas competencias que puede delegar el Estado, las comunidades autónomas, las entidades locales, cumpliendo los requisitos que se establecen en el artículo 27, competencias que se desempeñarán por las entidades locales bajo la dirección y el control de la entidad delegante, de la Administración delegante. En tercer lugar, tenemos las competencias distintas de las propias y de las atribuidas por delegación, que son las reguladas en el artículo 7.4 de la Ley de Bases. Estas competencias, que se han llamado tradicionalmente por la doctrina competencias impropias, son aquellas que no son, como bien dice el artículo, ni las propias ni las atribuidas por delegación, sino que son todas aquellas competencias que puede asumir la entidad local, que tienen que después cumpliendo los requisitos establecidos en el artículo 7.4, y la diferencia, aclara la sentencia, respecto a las competencias del artículo 25, es decir, de las competencias propias, es que las de las competencias propias, como hemos dicho, tienen que ser atribuidas por ley sectorial, es decir, lo de la comunidad autónoma o del Estado, mientras que las competencias del artículo 7.4 tienen que ser atribuidas directamente por el legislador básico. Y, por último, tenemos la habilitación directa, es decir, son aquellas competencias recogidas en el artículo 26 de la Ley de Bases, que son las competencias que directamente atribuye la Ley de Bases a las entidades locales. En relación a las competencias o a la regulación anterior, la diferencia que existe, esta regulación ya existía en la legislación anterior, y la novedad es que se ha reducido este artículo 26 y se excluyen el servicio de control de alimentos y bebidas, y se excluye también la obligación por parte de los municipios de más de 20.000 habitantes de llevar a cabo la prestación de los servicios sociales. Entrando ya a analizar los preceptos que recurre la Comunidad Autónoma Extremeña dentro de este segundo bloque, pues en primer lugar recurre el artículo 7.4, el artículo 25 y el artículo 27, es decir, todos los artículos referidos que acabamos de expresar referidos a las competencias. Y los recurren porque entienden que existe una extralimitación por parte del Estado en el ejercicio de la competencia básica estatal. Sin embargo, el Tribunal Constitucional entiende que estos artículos son constitucionales porque simplemente pretenden poner el régimen de las competencias al servicio
servicio de los principios de eficacia, eficiencia y estabilidad presupuestaria. Sin embargo, el recurso, la sentencia sí que declara inconstitucional la disposición transitoria primera, segunda, tercera y la disposición adicional 11ª de la Ley 27. Estas disposiciones transitorias recogen la asunción por las comunidades autónomas de las competencias relativas a la salud, a los servicios sociales y a los servicios de inspección sanitaria de mataderos. Pues bien, esto sí se considera inconstitucional por el Tribunal Constitucional porque, como bien saben, todas estas competencias, nadie lo pone en duda, ni el recurso ni el Tribunal Constitucional, son competencias que le corresponden a las comunidades autónomas porque así se le atribuye en el artículo 148.1 de la Constitución española. Y entonces, de acuerdo al criterio que reiteradamente dice el Tribunal Constitucional, el Estado solamente puede atribuir competencias a las entidades locales en el marco de sus propias competencias, por lo cual no puede ni atribuir ni prohibir que las entidades locales desempeñen competencias que le corresponden a las comunidades autónomas. Y por ello declara inconstitucionales estas tres disposiciones transitorias y la disposición adicional 11ª porque está directamente vinculada a estas disposiciones transitorias. Asimismo, el recurso impugna o recurre la disposición adicional 15ª de la Ley 27/2013. Esta disposición adicional prevé el traspaso a las comunidades autónomas de determinados servicios educativos. Para mí, quizá este es lo menos claro de toda la sentencia, porque aquí lo que dice el Tribunal Constitucional es que el legislador ha caído en una clara contradicción. ¿Por qué? Porque, por una parte, en el artículo 25.2n, que, como bien hemos dicho ya, es el artículo que regula las competencias propias de las entidades locales, establece que, en todo caso, estas competencias tienen que ser atribuidas a las entidades locales. Pero, sin embargo, luego la disposición adicional 15ª establece que lo tienen que asumir estas competencias las comunidades autónomas. Hay una clara contradicción, pero en vez de declararlo inconstitucional, el tribunal lo que hace es una interpretación del artículo 25.2n y de la disposición adicional 15ª y concluye que realmente el legislador no quería decir que no se pudieran transferir estas competencias, sino que quería decir que las tiene que transferir en cualquier caso. Entonces, no queda muy claro, de hecho no queda tan claro que incluso esa interpretación que hace la lleva al fallo de la sentencia para que esa disposición adicional 15ª se interprete tal y como realiza
en el fundamento jurídico noveno o décimo. El tercer bloque es el referido al plan económico financiero, que se regula en el artículo 116 bis de la Ley de Bases, que es el plan económico financiero que tienen que presentar las entidades locales cuando incumplen los principios de estabilidad presupuestaria. El recurso entiende que esto es inconstitucional, puesto que esta materia debía de estar reservada a ley orgánica. Sin embargo, el Tribunal Constitucional entiende no, que esto no es materia reservada a ley orgánica, sino que son aspectos básicos del régimen local, por lo cual no lo declara inconstitucional. Y ya por último, el último bloque, que es el referido a las retenciones a las comunidades autónomas. Esto es una compensación triangular que se regula en el artículo 57 bis de la Ley de Bases, en la cual el Estado puede retener a las comunidades autónomas para abonar directamente a las entidades locales las deudas que las comunidades autónomas tengan con las entidades locales. Pues bien, en este caso sí que considera el Tribunal Inconstitucional que este precepto es inconstitucional, porque se trata de una de las materias, concretamente las relaciones financieras del Estado con las comunidades autónomas, que, como bien saben, de acuerdo al artículo 157.3 de la Constitución española, está reservado a que sea desarrollado mediante ley orgánica. Por último, quisiera hacerles mención a que esta ley, la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, también ha sido recurrida por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía. Concretamente, el 25 de febrero de 2014 se interpuso el recurso de inconstitucionalidad. Todavía no ha sido resuelto, estamos a la espera de que sea resuelto. Y como consecuencia de esto, saben que el Consejo Consultivo tiene que emitir un dictamen preceptivo cuando se interpone un recurso de inconstitucionalidad. Esto ha dado lugar al dictamen 165/2014. Les recomiendo su lectura porque creo que es un dictamen bastante bueno e interesante. Y concretamente la Junta de Andalucía, el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía recurre 29 preceptos de la Ley 27/2013. De estos 29 preceptos, el Consejo Consultivo ha considerado que únicamente 18 son inconstitucionales y dentro de estos 18 están recogidos los que ya ha declarado inconstitucionales el propio tribunal. Con lo cual, a la espera estamos a ver qué pasa con el resto de preceptos. Y por mi parte, nada más. Muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias. Bien. En fin, una reflexión importante en un momento en que efectivamente estamos debatiendo
diciendo cuál es el papel del Estado y de las comunidades autónomas respecto del régimen local. Le vamos a pasar la palabra ahora al profesor Ruiz Robledo para que nos haga también una visión del sistema electoral local. Sí. No, está muy bien. Mira, yo voy a poner esto, mira. Voy a hablar de pie, si no le importa, porque soy de los viejos andaluces que siempre duermen la siesta. Y entonces no dormir la siesta hoy para mí tiene un pequeño inconveniente, y es que me puedo quedar dormido. Y me parece que se quede dormido cualquiera del público después de oírme es comprensible, pero que me quede dormido yo mismo creo que no se puede entender. Muchas gracias, profesor Castillo, por invitarme una vez más a dar una conferencia en un acto organizado por él. Una reiteración que no suele ser normal. A mí me invitan una vez y ya no me vuelven a invitar más, ¿no? Es algo que no entiendo por qué el profesor Castillo lo hace, y le agradezco muchísimo. Bueno, tenemos que reflexionar sobre el sistema electoral. Han pasado 40 años ya casi desde que se aprobó la Constitución, estamos en un mundo globalizado, continuamente nos estamos planteando el papel del Estado, de las comunidades autónomas y también de los entes locales, como acabamos de ver. Hay un marasmo, una gran cantidad de leyes sobre los entes locales que cambian continuamente sus competencias, su distribución, y sin embargo, sobre lo que es el núcleo esencial del sistema electoral no se ha cambiado. Se han cambiado lo que podemos llamar cuestiones periféricas. Por ejemplo, durante muchos años podían votar los españoles residentes en el extranjero. Bueno, pues desde el 2013 ya no pueden hacerlo, cosa que, por cierto, algunos lo habíamos defendido con anterioridad, ¿no? Porque la Constitución dice los vecinos. Y realmente un señor que vive en Buenos Aires es vecino de un municipio de Fuerteventura en el que vivieron sus padres, no es razonable. Bueno, eso se ha cambiado. Se ha cambiado, como también sabemos, la moción de censura, la forma de elegir al alcalde, que por cierto en la primera ley orgánica de régimen electoral de 1985 no estaba. Se han cambiado pues, cosas periféricas, pero lo que es el núcleo esencial no se ha cambiado. Entonces, ha habido distintas propuestas, de las más elaboradas, una en 1998 que hizo el PSOE,
2014 el presidente del gobierno, Rajoy, hizo una propuesta para cambiarla, pero luego no llegó a hacer realmente un proyecto de ley. En 2009 el Consejo de Estado hizo un informe muy detallado sobre la reforma del régimen electoral general y había un apartado importante para los ayuntamientos. Así que tenemos varios proyectos, por no hablar de los últimos programas electorales de los partidos. Y sobre ello es lo que yo quería hablar breve para luego discutir. Bueno, lo primero que tengo que señalar son cuáles son las funciones de un sistema electoral. ¿Para qué sirve un sistema electoral? Bueno, pues dice la teoría que sirve para tres cosas. Para producir legitimidad, para producir representación y para producir gobierno. ¿Vale? Cuando el famoso movimiento 15M dijo no nos representa, estaba diciendo que las Cortes, los representantes del pueblo no eran legítimos, no se sentían legitimados. ¿Vale? Entonces es un problema importante cuando no hay esa conexión, cuando no se obedece en la creencia de que el poder es democrático. Pero también tiene que producir representatividad. También los ciudadanos que votan a un partido tienen que ver que ese voto se transforma en algo, se transforma en concejales, o en el caso de las Cortes se transforma en escaños. Sabemos, por hablar de algo que está siempre en los periódicos, que se nos dice continuamente que hay ciertos partidos que obtienen porcentaje importante de votos, Izquierda Unida, alrededor de 1 millón de votos, y sin embargo luego se queda en una representación mínima. Ahí hay un problema de representación. Pero en el sentido contrario, si se prima mucho la representación, nos encontramos con que no se puede producir gobierno, con que hay tantos partidos que no se ponen de acuerdo. No hace falta que hable de los resultados de diciembre del 2015 en España, pero podemos hablar, por irnos un poquito más lejos, de lo que pasa en Israel, ¿no? Donde partidos que obtienen el 2 o el 3% tienen una fuerza política impresionante. Así que hay que mezclar la representación y la gobernación para conseguir un gobierno que sea representativo y además sea legítimo. Bien. ¿Qué hacemos con la democracia local? Vamos a hablar un poco de lo que ha pasado históricamente antes de hablar de lo que tenemos en la realidad.
La democracia local, lo decía el profesor López Ramón, tiene unas raíces muy profundas. En la Edad Media se decía que el aire de la ciudad hace libre. Los burgos eran relativamente, dentro de la Edad Media, pues unos espacios de libertad, que fueron quebrados por el Estado absoluto. Con la figura del corregidor, ¿vale?, el rey conseguía controlar a los municipios. La Constitución de Cádiz intentó la generalización de los municipios con un sistema muy discutible, como hemos visto, con el sistema de poner un municipio allí donde había una parroquia, pero el caso es que por primera vez estableció lo que, para entendernos, llamaremos una elección democrática. Una elección democrática en segundo grado, muy restringida, pero metió un concepto moderno. Metió el concepto de los municipios tienen que ser elegidos por los vecinos. Y esto, que en España históricamente nos parece claro, en Holanda hasta 1985 no era así. Lo elegía el gobierno central. Es decir, que nosotros tenemos, dentro de lo que cabe, una historia bastante larga, de por lo menos sobre el papel de la Constitución, de unos ayuntamientos democráticos. Curiosamente, con unas diferencias importantes. Los progresistas eran más partidarios de considerar a los ayuntamientos como unos órganos autónomos con sus propios intereses, mientras que los moderados trataban de considerarlos más como unos apéndices del Estado. Bueno, esta dicotomía, esta diferencia que podemos llamar de izquierda y derecha, ha desaparecido en la actualidad. Cuando se discute la Constitución en 1977 y 1978, realmente ya no hay, desde ese punto de vista, creo yo, una diferencia ideológica. Los partidos están todos de acuerdo en que los ayuntamientos deben ser entes locales, y por tanto así lo proclaman en la Constitución, y que el sistema electoral ya se decidirá más tarde. La Constitución, y creo que esto es importante reseñarlo, no tiene un sistema electoral para los ayuntamientos, mientras que sí lo tiene muy configurado para el Congreso, donde dice que será un sistema proporcional y la circunscripción será la provincia. Sí lo tiene para las comunidades autónomas, donde dice que será un sistema proporcional.
Para los ayuntamientos no dice nada. Dice que los concejales serán elegidos por los ciudadanos, por los vecinos, si quiero ser literal, y a continuación que el alcalde será elegido por los concejales o por los vecinos. Y ahí es donde tenemos ahora el gran dilema. En 1979 el gobierno aprobó un decreto ley que lo que hizo más o menos fue pasar el régimen que estaba en la Constitución para el Congreso, pasarlo a los ayuntamientos. Sistema proporcional, listas cerradas, listas bloqueadas y una pequeña prima a los partidos mayoritarios. Solo tendrían concejal aquella lista que obtuviera el 5% de los votos. Bueno, así ha quedado hasta el día de la fecha. Como digo, algunos elementos periféricos del sistema electoral se han modificado, pero nunca ese núcleo de lista cerrada, bloqueada, con el 5%. ¿Qué sucede en la actualidad? Pues como digo, que los dos grandes partidos en los últimos años vienen proponiendo un nuevo sistema. Y esto es lo que vamos a exponer de manera muy breve. No sin antes referirme a qué está pasando en alrededor de Europa. Bueno, pues lo que está pasando en Europa, en Francia, en Italia, recientemente en Portugal, es que se está yendo a la elección directa del alcalde por un sistema de doble vuelta. En el Reino Unido, siguiendo su tradición, un sistema también directo de alcalde, pero a una sola votación, y en los Países Bajos se mantiene un sistema proporcional. En Alemania los sistemas electorales locales dependen de cada Länder y siendo muy somero puedo decir que hay dos grandes modelos. Uno, que es el sistema proporcional, los ciudadanos eligen a los concejales y los concejales eligen al alcalde, y luego el modelo que llamaré de Burgomaestre, el modelo típico de Baviera, y es que hay dos votaciones separadas. Por un lado se elige al alcalde y por otro se elige a los concejales. Bueno, en Italia, que tenían un sistema proporcional, en los años 90 se cambió y se hizo un sistema a doble vuelta, y estos son los modelos con los que vienen trabajando
trabajando los grandes partidos españoles y, en cierta forma, con el desacuerdo de los pequeños. ¿Por qué? Porque el sistema electoral no es neutral. Porque cuando se hace una propuesta electoral, rápidamente los partidos dicen que es de lo mío. ¿Qué pasa si aplico el nuevo sistema electoral a los últimos resultados? ¿Gano o pierdo? Y la opinión de los partidos, lógicamente, es más favorable o más contraria si ganan o pierden con el nuevo sistema. Bueno, vamos a intentar, en la medida de lo posible, dejar al margen la ideología y analizar unas posibles reformas partiendo de alguna idea. A mí me parece, sinceramente, y así lo he puesto por escrito en algunos artículos, como recordaba el profesor Castillo Blanco, a mí me parece que hay que reformar el sistema por al menos 3 grandes notas actuales. Una, porque hay una personalización de la política. Cada vez más el cabeza de lista tiene mucho peso. Lo tiene en las elecciones generales, lo tiene en las elecciones a las comunidades autónomas, pero lo tiene mucho más en las elecciones locales. En las elecciones locales ese factor de personalización de la política es evidente. Los márgenes ideológicos se reducen en los ayuntamientos y es importante en las personas. Por tanto, hay que pensar si el sistema que en 1979 se pensó para reforzar a los partidos, hay que seguir manteniéndolo en la actualidad. En segundo lugar, hay poca transparencia en los pactos electorales. O mejor, en los pactos postelectorales. Porque cuando al 90% de los candidatos se pregunta ¿y usted con quién va a pactar después de las elecciones? Dice, yo voy a pactar con los barrios porque voy a conseguir mayoría absoluta y lo que voy a hacer es ir a todos los barrios a ver cuáles son sus necesidades. Y no dicen con quién van a pactar. Entre otras cosas, porque es razonable. Si no saben los votos que van a conseguir, los pactos al final dependen siempre de lo que uno necesite. No va a pactar con un partido que obtenga un solo representante si uno necesita 5. Y al revés, si uno necesita un concejal para la mayoría absoluta, no va a pactar con un partido que tenga 10, ¿no? Pactar con el que tenga 2 y es suficiente. Es decir, hay poca transparencia en los pactos electorales actuales. Y me parece que el tercer motivo por el que debemos de pensar en cambiar el
el sistema electoral es por el desapego de los ciudadanos. Las elecciones, los ciudadanos estamos votando cada vez menos y eso se nota de forma especial en las elecciones locales. Así que debemos de pensar otro sistema. Y si lo que están haciendo en nuestro entorno es ir a la elección directa de alcalde, yo creo que nosotros también deberíamos de ir a la elección directa de alcalde. Y siendo muy esquemático, podemos decir que los modelos que se vienen confrontando en el ámbito político, más que en el ámbito académico, en el ámbito político, los modelos que se están confrontando es el modelo del Partido Popular, que es una prima al partido más votado, que como sabemos en muchísimos municipios es el Partido Popular, y el modelo tradicional del Partido Socialista, que es la doble vuelta. Si ningún candidato obtiene la mayoría absoluta, hacemos una doble vuelta. En la propuesta originaria del PSOE solamente se pueden presentar aquellos candidatos que obtengan el 15%. En la forma tradicional francesa es el primero y el segundo, no nos complicamos. ¿Vale? Bueno, esos son los dos grandes modelos. El del Partido Popular, como digo, consiste en una prima a la mayoría. Un partido obtiene más del 35% de los votos y se le completa hasta el 50%. Mal que bien, este es el modelo griego, el que ha hecho que Syriza tenga mayoría absoluta en el Congreso, el modelo italiano para la Cámara Baja, un modelo de prima a la mayoría, que tiene una gran ventaja y es que consigue dar gobernabilidad. Pero a mi juicio resta representación. En mi personal opinión, ese sistema hace que en una ciudad en la que un partido obtenga el 36% tenga la mayoría absoluta, cuando todos los contrarios tienen más del 55%, casi el 65%, ¿no? Así que personalmente, si tengo que elegir entre algún sistema electoral directo para elegir al alcalde, me parece que es mucho mejor el sistema a doble vuelta. El sistema que permite las coaliciones claras, que permite
permite a los candidatos que han quedado en tercero o en cuarto lugar decir, oiga, voten ustedes por no sé quién. Evitando así estos pactos extraños que lo hemos visto en la propia ciudad de Granada, ¿no? Como un partido que hace un año permite que gobierne el Partido Popular, pues un año después coge y por algunas cuestiones cambia de opinión y ahora gobierna el PSOE y los ciudadanos no hemos hecho nada. Bueno, pues entre ese no hacer nada o darle una prima de mayoría, a mí me parece que el sistema que se está imponiendo en toda lo que podemos llamar nuestro entorno cultural de similitud jurídica, como es Portugal, como es Francia y como es Italia, debería de llevarnos a un sistema mayoritario a doble vuelta. No hace falta que señale, siendo profesor de Derecho Constitucional, que sea el sistema que sea, es necesario hacerlo por consenso. Por consenso, en términos constitucionales, significa que se alcance en el Congreso los 3/5 y en el Senado también los 3/5. Aunque, desde una manera formal, es suficiente con la mayoría absoluta en el Congreso, creo que hay que felicitar al Partido Popular porque en los últimos 4 años no ha intentado cambiar el sistema electoral local con su mayoría absoluta. Y eso creo que hay que reconocérselo. Lo mismo que no estuvo muy atinado el PSOE cuando se quedó en la mayoría absoluta para aprobar el Estatuto de Cataluña del 2006. Estamos hablando de asuntos básicos, de temas nucleares de la vida política, lo que llamamos la Constitución material, lo que hace que los ciudadanos nos reconozcamos en las instituciones. Y eso solamente se puede cambiar por consenso, porque al cambiar el sistema electoral local, no solamente estamos cambiando el sistema electoral, estamos cambiando también una forma de gobierno, una forma de relacionarnos. Y eso es básico en el sistema y hay que mantenerlo de modo común de todos los ciudadanos y todas nuestras fuerzas políticas. Nada más. Muchas gracias. Muchas gracias al profesor de Toledo y le paso la palabra al profesor Porras para que nos dé su visión sobre las competencias locales, que se acopla un poco, ¿no? No. Muchas gracias, profesor Castillo.
Ajá, es que, aunque parezca contradictorio, no hay que apretar sino soltar. Hay que soltar. Ah, bien, bien. Se me ocurren muchas cosas que decir, pero las voy a omitir a estas horas de la tarde. Bueno, volvamos sobre las competencias. Por razones de tiempo voy a omitir buena parte de la exposición que llevaba preparada. Yo iba a empezar por la Constitución, iba a hablar de lo que supuso la Ley de Bases de Régimen Local, lo que supusieron las reformas estatutarias de segunda generación. Me voy a contraer a hablar, no sé si telegráficamente, no seré capaz, claro, de la malhadada Ley de 2013, la Ley de Racionalización, llamada así, y Sostenibilidad de la Administración Local. Creo que de poca racionalización y de más intento de dar sostenibilidad. En fin, una ley, la 27/2013, a la que se ha referido ya la doctora Linares, en lo que a la sentencia del mes de marzo se refiere. Y yo voy a hacer alguna referencia a la misma porque creo que es una ley nefasta, una ley que rompe, que quiebra el modelo abierto y potencialmente expansivo de competencias locales, que queda así muy recortado en su desarrollo posible y que se inscribe además en una línea jurisprudencial iniciada por la sentencia del Estatuto de Cataluña, muy recentralizadora y, por tanto, muy lesiva de la autonomía local. Después de este lanzamiento de la traca inicial, pues viene la justificación de mis palabras, o el intento de justificación de mis palabras. Bien, como saben, esta ley más conocida, me lo van a permitir por ahorrar, denominarla íntegramente como Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, Ley Montoro. Vamos a llamarla por su nombre. En Italia se llama por su nombre a las leyes, pues me van a permitir que lo haga. La Ley Montoro de 2013 dice que nace con la finalidad declarada de garantizar la eficiencia en el uso de los fondos públicos locales y racionalizar la administración local para asegurar la sostenibilidad y el cumplimiento de las exigencias de estabilidad presupuestaria. Es decir, es una ley que, como todos bien conocemos, nace en una coyuntura económica, política y social muy concreta, que yo no voy a describir y que, como es muy reciente en el tiempo, pues ustedes conocen y valoran suficientemente. Por tanto, esta ley lo que pretende es adaptar la normativa básica en materia de administración local a las exigencias
del reformado, como todos sabemos cómo se reformó, artículo 135 de la Constitución, y de la ley que lo desarrolla, que es la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Ley de Sostenibilidad Financiera. O sea, sería más bien Ley Montoro 1, esta sería Ley Montoro 2. Bueno, pues esta ley, lejos de establecer un nuevo régimen local, sí introduce importantes modificaciones o correcciones en el existente, orientadas todas ellas a restringir el alcance de la autonomía local, lo que ha supuesto reinterpretar la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local y la Ley de Haciendas Locales. Esta pretensión de reducir los ámbitos en los que se desarrolla la actividad, sobre todo municipal, se ha justificado apelando a que la misma ha sido una fuente constante de déficit financiero. Sabemos que no es verdad, pero bueno, esa es la razón inicial por la cual se dicta la ley. Y de ahí se ha derivado pues, un propósito, que así justificado, de redefinir y de reclasificar las competencias municipales. Las principales novedades de la ley son muchas, pero me voy a resumir o voy a intentar reducirlas a 5, son, a mi modo de ver, las siguientes. En primer lugar, la ley ha creado un nuevo tipo de competencias, las llamadas distintas de las propias. Asimismo, ha reducido el listado de materias de necesaria competencia municipal. En tercer lugar, ha suprimido la competencia universal complementaria del artículo 28 de la Ley de Bases. Ha, en cuarto lugar, redefinido el alcance de las competencias delegadas y, en quinto lugar, ha ampliado las funciones provinciales. Aprovecho para decir que la intervención del caballero la comparto plenamente, en lo que ha dicho en relación a las diputaciones, etcétera. O sea, me pronuncio también al hilo de lo que ha dicho. Y sobre la bisoñez y todas esas cosas también, todo eso. En primer lugar, me voy a referir a qué ha supuesto la creación de las competencias municipales distintas de las propias. El nuevo artículo 7.4 de la Ley de Bases de Régimen Local ha dispuesto que las entidades locales solo podrán ejercer competencias distintas de las propias y de las atribuidas por delegación cuando no se ponga en riesgo la sostenibilidad financiera del conjunto de la hacienda municipal y no se incurra en un supuesto de ejecución simultánea del mismo servicio público por otra administración pública. Para asegurar que esta norma se cumple, el propio artículo 7.4 prevé informes necesarios y vinculantes de la administración supralocal competente por razón de la materia y de la administración que tenga atribuida la tutela financiera, que como sabemos suele ser la comunidad autónoma.
conforme a su estatuto. Esta alusión legal lo es en realidad a las llamadas competencias impropias, a lo que siempre se ha llamado competencias impropias, pero lo que ocurre es que, como saben, esta definición la criticó duramente el Consejo de Estado y, por tanto, se ha preferido optar por un eufemismo, que es este, de competencias distintas de las propias, pero en realidad, para entendernos, estamos hablando de lo que ya sabemos, que son las competencias impropias. Lo que ocurre es que estas competencias así creadas en el artículo 7.4 se contradicen con la clasificación inicial de las competencias que establece el artículo 7.1, donde solo se habla de la existencia de competencias propias y de competencias delegadas. Es decir, las competencias propias, como sabemos, son las atribuidas por leyes ya estatales, ya autonómicas y que son de ejercicio incondicionado, y las delegadas, que son de ejercicio condicionado, distinguiéndolas así por la titularidad propia o ajena de la competencia. Por tanto, las competencias distintas de las propias son las que se fundan en cláusulas competenciales genéricas o generales. Además, como se ha suprimido, la Ley Montoro ha suprimido el artículo 28 de la Ley de Bases, que expresaba esa competencia universal complementaria, estas competencias distintas de las propias han de contenerse en leyes autonómicas. Al no corresponder al Estado, una vez establecido el reparto competencial entre el mismo y las comunidades autónomas, la posibilidad de establecer competencias concretas o atribuírselas a las entidades locales en materias o submaterias asumidas legítimamente por las comunidades autónomas en sus estatutos. Estamos hablando de urbanismo, estamos hablando de transporte urbano, pues por ejemplo. En segundo lugar, la Ley Montoro ha reducido las competencias comunes a todos los municipios en España. El nuevo artículo 25, párrafo segundo, ha modificado el listado de materias en relación con las cuales las leyes, ya estatales y autonómicas, deben necesariamente atribuir competencias a los municipios. Por tanto, el Estado ha procedido así a reformular el sistema de atribución de competencias municipales utilizando la socorrida vía del artículo 149.1.18, nunca un artículo dio para tanto. Modificando el artículo 25.2 de la Ley de Bases. ¿A qué efectos? Pues, en primer lugar, a efectos de reducir las funciones municipales referidas a la asistencia social, a la mera evaluación e información de situaciones de necesidad social y atención inmediata a personas en situación de riesgo de exclusión social, y, en segundo lugar, para suprimir por completo las funciones locales referidas a atención
primaria de la salud. Ello solo ha supuesto que el Estado, esto es importante, deje de exigirle a las comunidades autónomas que atribuyan competencias en las materias señaladas a los gobiernos locales. De ese modo, a efectos prácticos, se ha venido a reducir el alcance de la garantía mínima de la autonomía local común para toda España, expresado en la redacción originaria que tenía el precepto legal. Sin embargo, es necesario señalar que, a pesar de lo que dispone la Ley Montoro, el legislador estatal no puede impedir, sean cuales sean sus razones, que cada comunidad autónoma pueda decidir mantener o incluso reforzar las competencias sobre salud o servicios sociales de los municipios en su territorio, si ese es su criterio. No en vano, habida cuenta de que la mayor parte de las materias competenciales de interés local son de titularidad autonómica, y éstas lo son, indiscutiblemente, serán las leyes autonómicas quienes garanticen efectivamente un mínimo funcional a los municipios, atribuyéndoles directamente competencias en relación a estas materias, si así lo entienden oportuno. Por tanto, esta reforma del artículo 25.2 no tiene efectos competenciales directos, por lo que los municipios, podemos quedarnos tranquilos, seguirán siendo titulares de las competencias que las leyes sectoriales autonómicas les atribuyan sobre estas materias de su competencia. No ha sido el 25.2, sino que fueron, como ha dicho la doctora Linares, las disposiciones transitorias primera y segunda de la Ley Montoro, quienes pretendieron suprimir directamente competencias municipales sobre atención primaria a la salud y asistencia social, reasignándolas a las comunidades autónomas, las cuales, aún así, como sabemos, podían delegar su ejercicio en los municipios, haciendo que las mismas dejaran de ser, eso sí, competencias municipales propias, pasando a ser solo delegadas. Pero en todo caso hay que indicar que esa redistribución competencial que ha hecho la Ley Montoro ha de ser justamente considerada incompatible con la Constitución. Y así lo ha entendido recientemente el Tribunal Constitucional, como ha dicho la doctora Linares en su sentencia 41/2016, ya que el Estado no puede disponer sobre competencias municipales referidas a materias de titularidad autonómica. Esto es aberrante. Además, la Ley Montoro ha reducido algunos servicios obligatorios que el artículo 26.1 de la Ley de Bases imponía a los municipios. Como sabemos, ha suprimido la obligación municipal de prestar el servicio de control de alimentos y bebidas, también la obligación de prestación de servicios sociales
que afectaba a los de más de 20.000 habitantes, que pasa ahora a ser de mera evaluación e información de situaciones de necesidad social y atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social. Y finalmente ha dispuesto que los de más de 50.000 habitantes dejen de tener la obligación general de protección del medio ambiente y solo lo tengan sobre el medio ambiente urbano, quedando por tanto fuera los espacios naturales, el suelo no urbanizable preservado o el suelo de especial protección. No obstante, vuelvo a decir, ha de quedar claro que la supresión de un servicio municipal obligatorio por parte del Estado no implica que los ayuntamientos dejen de prestar esos servicios. Significa solo que el Estado ha renunciado a imponer a todos los ayuntamientos la prestación de esos servicios. Pero dado que no puede disponer de las competencias municipales en sectores que son ajenos a su competencia, las leyes sectoriales pueden mantener como servicios públicos municipales obligatorios actividades suprimidas del listado del artículo 26.1 de la Ley de Bases. Y esto es muy importante recordarlo. En tercer lugar, la Ley Montoro ha suprimido la competencia municipal complementaria. Esta ley ha derogado expresamente el famoso artículo 28 de la Ley de Bases de Régimen Local, que a modo, como sabemos, de cláusula general de competencia municipal, autorizaba a los municipios a llevar a cabo actividades complementarias de las realizadas por otras administraciones públicas. Como sabemos, el propósito inicial que animó la redacción de aquel precepto, lamentablemente derogado, no era otro, como sabemos, que asegurar ciertos servicios públicos en comunidades autónomas donde en la práctica estos no se prestaban debidamente. Estoy hablando de la atención a los dependientes, estoy hablando de la integración de los inmigrantes, estoy hablando de la educación infantil a menores de 3 años, de 0 a 3 años, por ejemplo, donde los municipios realizan una labor encomiable. Los autores de la Ley Montoro creyeron encontrar en ese precepto una fuente, decían, de duplicidades funcionales. Esto ha sido un leitmotiv constantemente, un mantra constantemente manejado. Hay que evitar las duplicidades funcionales. Y por eso acordaron su supresión, al no considerar garantía funcional mínima de la autonomía local que todos los municipios de España contaran necesariamente con esa competencia complementaria. No obstante, ha de advertirse que las nuevas competencias distintas de las propias ocupan en parte el lugar de la derogada competencia complementaria, pudiendo, por tanto, las comunidades autónomas que así lo
consideren oportuno, elevar en su territorio los estándares estatales de autonomía local, atribuyendo competencias generales complementarias similares a las del derogado artículo 28 a sus municipios, neutralizando lo así dispuesto en la Ley Montoro. En cuarto lugar, la Ley Montoro ha redefinido el significado o alcance de las llamadas competencias delegadas. El artículo 27 de la Ley de Bases recurría a las competencias delegadas para ampliar, como sabemos, el poder local en relación a materias de interés estatal o autonómico, donde concurría también un interés municipal relevante, aunque no prevalente. Sin embargo, la Ley Montoro lo que ha hecho ha sido alterar, ya digo, su significado y alcance. La delegación pasa a ser ahora, fíjense, un instrumento de reducción de costes en la gestión de las competencias autonómicas y estatales. La ley establece ahora un plazo mínimo de 5 años para la delegación y exige la necesaria aceptación municipal de la misma. Y finalmente me voy a referir sumariamente a la ampliación de funciones provinciales. La Ley Montoro mantiene el cuadro de competencias provinciales dispuesto en el artículo 36 de la Ley de Bases y ha renunciado, en atención a lo indicado por el Consejo de Estado, a lo que pretendió en el proyecto de ley, que, como saben, fue nada más y nada menos que trasladar las competencias municipales de los municipios de menos de 20.000 habitantes por incumplimiento del coste estándar fijado por el Gobierno. El que sepa esto lo que significa, que me lo explique. Ahora sí, el artículo 26.2 de la Ley de Bases sí contempla el posible traslado de la prestación de ciertos servicios locales obligatorios a la provincia y, de hecho, el nuevo artículo 26.2 de la Ley de Bases dispone que corresponde a cada Diputación provincial proponer al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, con la conformidad de los municipios afectados, fórmulas de gestión compartida de los servicios que se relacionan en el propio artículo 26.2. Tras esa propuesta de la Diputación y el informe preceptivo de la Comunidad Autónoma, que realiza, como sabemos, labores de tutela financiera de los municipios, pues el Ministerio de Hacienda decidirá sobre la gestión compartida o la gestión provincial de los servicios. En relación a esto, no me resisto a decir que, aun considerando lógica y legítima la opción que ha adoptado en este caso la Ley Básica Estatal, conforme al artículo 149.1.18, esto es, de atribuirle a la provincia la función de coordinación de las competencias municipales, de acuerdo con el artículo 36.1, creo que excede a ese
de esa competencia básica del Estado, atribuirle al Ministerio de Hacienda la decisión sobre la gestión compartida o la gestión provincial de determinados servicios municipales, los cuales afectan además, insisto nuevamente, a materias competenciales autonómicas. Como esto se ha recurrido desde Andalucía, pues espero que la sentencia próxima pues meta la tijera aquí también. A su vez, el artículo 36.1 ha ampliado las competencias de las provincias, como sabemos, en dos materias. Uno, prestación de servicios de gestión de la recaudación tributaria en periodo voluntario y ejecutivo y de servicios de apoyo a la gestión financiera de municipios con población inferior a 20.000 habitantes. Y, en segundo lugar, la prestación de los servicios de administración electrónica y de contratación centralizada de municipios de población inferior a 20.000 habitantes. Son cometidos de cooperación técnica y jurídica legítimos, necesarios, que se asignan a las provincias, que afectan a ámbitos como el de la gestión tributaria, el de la administración electrónica, el de la contratación, en los que la actividad provincial ya es de por sí muy relevante, por lo que creo que aquí no hay tal novedad realmente. Quisiera terminar diciendo brevemente que las líneas maestras del régimen competencial local han sido desvirtuadas, siquiera parcialmente, por la ley Montoro, que ha pretendido hacernos pasar pues, de un sistema competencial abierto a otro que pretende, otra cosa es que lo consiga, ser cerrado. Y es que por mucho que la ley Montoro haya querido desfigurar el sistema, creo que la resiliencia del mismo, palabra esta hoy en boga, se ha revelado en la práctica muy notable. Y la misma debe mucho a un reparto competencial preestablecido entre el Estado y las comunidades autónomas, que el legislador estatal, a estas alturas de desarrollo constitucional del mismo, le es muy difícil alterar. En todo caso, creo que se ha perdido pues, la ocasión de corregir sus defectos, sobre todo en materia de financiación. Y es claro que seguimos lejos aún de acometer lo que creo que es más importante, su inclusión en la Constitución, a fin de que sus principios articuladores fundamentales, una vez consensuados, no se vean amenazados por coyunturas económicas desfavorables ni por veleidades políticas oportunistas. La vinculación del autogobierno local a un modelo federal de organización territorial digno de ese nombre quizá pueda ser parte de la solución.
Muchas gracias. Bien, pues me toca a mí ya el último en intervenir. Yo en realidad voy a hablar de la patología, ¿no? O sea, cuando hemos hablado del sistema electoral, o hablamos de competencias locales, o hablamos de cuestiones competenciales, presumimos o damos por supuesto que esto se inserta dentro de un sistema, ¿no? Mi tesis, sin embargo, es que el sistema, hoy en día, los parámetros que funciona, digamos que no funciona adecuadamente. Está desarticulado, es como los perritos estos que nacen, que tienen las piernecillas muy grandes, y no funciona. Hasta ahora, como el sistema local, sobre todo el sistema organizativo de dirección local, había funcionado con mayoría, y digamos que gobernar en minorías se producía en muy pocos sitios, desde luego no en sitios importantes. Nos hemos dado cuenta de un problema serio que tenemos, que es que la cultura política, de confrontación, el sistema electoral, que es proporcional, y el sistema o el modelo organizativo, para nada están coordinados. Y voy a tratar de explicarme. En 3 fases. La primera, algunas notas sobre el modelo constitucional de gobierno local. Luego les voy a hablar del principio de gobernabilidad local. Y por último, vamos a ver las debilidades, le voy a hacer una referencia, porque esto habría que discutir mucho, a las debilidades que supone gobernar en minoría y las herramientas de los gobiernos cuando gobiernan en minoría, para poder gobernar. Bueno, en cuanto al modelo constitucional, tienen que tener ustedes en cuenta, lo ponía de relieve el profesor Ruiz Robledo, que el modelo de gobierno local es un modelo propio, en gran medida. Es decir, el profesor Moreno Caña, que seguramente ha sido uno de los grandes estudiosos de nuestro modelo de gobierno local, el profesor Albi, que también ha sido aquí citado, se entran como en 3 grandes influencias de nuestro modelo, ¿no? La influencia visigótica, árabe y medieval. Son los 3 grandes modelos municipales que conforman un modelo que se diferencia de muchos modelos en el mundo. Por de pronto nosotros no tenemos la distinción entre ejecutivo y legislativo. Pleno y alcalde comparten funciones normativas y ejecutivas. Alcaldes distan bandos, ya sé que tiene una minusvaloración como norma al bando,
Pero es verdad que el Pleno tiene funciones ejecutivas y no meramente de control o normativas. Por tanto, por ejemplo, cualquier introducción de un cambio en el sistema electoral que supusiera la elección directa del alcalde tendría que suponer que nos tendríamos que repensar el modelo de competencia entre el alcalde y el Pleno. Nos tendríamos que plantear el número de concejales también, porque, claro, el modelo actual se asienta en que los concejales gobiernan. Pero en un modelo de elección directa esto implicaría que concejales, y no concejales eventualmente, pero también los concejales formarían parte del Ejecutivo Municipal. Luego, el sistema tiene características propias, no es un sistema tan común, no es un sistema tan común. En segundo lugar, segunda reflexión, nosotros hemos sufrido, pero lo vamos a sufrir aún más ahora, un serio déficit en la dirección política administrativa de los ayuntamientos. El mundo está cambiando rápido, de forma acelerada. Los municipios no son aquellos entes administrativos que a principios del siglo XIX llevaban el padrón, realizaban el reclutamiento militar. Bueno, si ya cogían la basura, aquello era maravilloso. No. Hoy las necesidades de los ciudadanos son absolutamente distintas. Son las redes, Internet, servicios públicos de alta calidad. ¿De verdad nuestra planta local está preparada para esto? ¿Las diputaciones provinciales son un instrumento suficiente para esto? ¿Estamos hablando en serio? Porque es que las exigencias son distintas. Y esto tiene una alta incidencia en algo muy importante que no podemos olvidar en el país, y es el despoblamiento rural tan grave que sufrimos. 2/3 partes de la población viven en la cuenca mediterránea. ¿De verdad que no hay que repensar el tema de la planta local? Bien. Tercera cosa, importante dentro de este primer bloque. ¿Qué es lo que ha dicho el Tribunal Constitucional respecto de nuestro modelo de gobierno local? Bueno, pues ha dicho algunas cosas, unas más sensatas, otras menos sensatas. Pero, en fin, básicamente dos sentencias le señalo clave en este devenir. La sentencia 240-2006 y la sentencia 103-2013. Son dos sentencias clave porque abordan el modelo de gobierno local. Las dos. ¿Y qué dice el Tribunal Constitucional? Primero, lo que dice el Tribunal Constitucional es que el modelo organizativo local, y ya lo he dicho hace un momentito,
con una especial legitimación democrática, porque claro, es que nosotros elegimos a los ministros también en el sistema organizativo local, pues difiere del ámbito estatal y autonómico. No es lo mismo. El sistema parlamentario que tenemos en el ámbito estatal y autonómico no es extrapolable al ámbito local. Yo entiendo que a quien solo tiene un martillo todo le parece un clavo. Por tanto, a quien solo conoce las relaciones parlamento-gobierno, pues quiere extrapolar esas soluciones al ámbito local, pero no se puede hacer. No se puede hacer porque partimos de dos modelos completamente distintos. Pero el Tribunal Constitucional ha dicho más. Ha dicho, oye, además ese modelo, al que no le es extrapolable las cosas que decimos en el ámbito estatal y autonómico, es más intenso en los municipios que en las provincias. Por tanto, usted no puede nombrar en la Junta de Gobierno miembros no electos. ¿El señor Rajoy sí? Sí. Pero es que ese es otro modelo, que se vería alterado, ojo, si se introdujeran algunos elementos en el sistema electoral. No nos serviría este modelo. Es decir, tendríamos que proveer otro modelo organizativo local, caso de que introdujéramos cambios. Dicho eso, también ha dicho, tercera cosa, bueno, oye, dicho esto, el modelo puede ser modulado por el legislador, dando mayor intensidad o mayores funciones ejecutivas a uno u otro órgano. Pero, ojo, con límites. Como os decía, como no es el mismo modelo que a nivel general, existen compartimentos estancos, lo podemos llamar, o ámbitos de decisión autónomos. ¿Qué quiero decir con eso? Que en el ámbito estatal o autonómico no existe reserva de administración. No existe ningún estatuto de autonomía, ninguna reserva de administración. No existe en la Constitución ninguna reserva de administración. Por tanto, el Parlamento es soberano. Y mediante ley puede imponer políticas públicas y mediante ley puede hacer lo que quiera. Pero es que puede hacerlo. Eso no sucede en el ámbito local. A quien solo tiene un martillo, todo le parece un clavo, pero aquí no. Resulta que aquí existen unos ámbitos de decisión distintos y autónomos por los cuales el Pleno no va a poder, aunque tenga mayoría, imponer políticas al alcalde. Y ahora me explico. Segunda parte de la reflexión. Principio de gobernabilidad local.
Esto no está formulado en ningún lado, me lo acabo de inventar. No está formulado, pero es una regla interpretativa que tiene que ser esencial, sobre todo para los funcionarios de comunicación de carácter nacional, en estos tiempos que corren. El Gobierno está para gobernar y la oposición está para controlar. Esta regla interpretativa de los preceptos es fundamental, porque si no nos volvemos locos a la hora de interpretar qué puede hacer el alcalde y qué puede hacer el pleno. No se pueden imponer gobiernos de facto sin estar gobernando, quiero decir. Y esto deriva del principio democrático. Por tanto, cualquier interpretación conforme necesariamente nos tiene que llevar a una interpretación que respete esto. Que el Gobierno tiene como función gobernar y la oposición tiene como función controlar. Bien, es cierto que nuestro sistema ha evolucionado desde el año 85, en la reforma del año 99 sin duda, aún más en la reforma de 2003. La reforma de 2013 en estas materias, no. La ley Montoro, no. Montoro esto no le interesa. Pues ha evolucionado, digamos, hacia reforzar el presidencialismo. Pero ojo, no nos equivoquemos. Es verdad que se ha fortalecido la figura del alcalde. Recordar, simplemente por poner un ejemplo, la modificación del artículo 197 bis de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General, vinculando la cuestión de confianza a la aprobación del Reglamento Orgánico Municipal, etcétera, etcétera, presupuestos, ordenanzas fiscales e instrumentos de ordenación urbanística. En cuanto a la moción de censura, también se ha modificado, porque era el contrapeso también a esa reforma. Pero si esto es cierto, insisto, si esto es cierto, no se nos puede olvidar, por tanto, que los preceptos que tienen que ver con la función de control al Gobierno tienen que ser interpretados bajo esa forma y, por tanto, tienen que ser interpretados extensivamente a favor de la oposición. Y lo contrario, los que se refieren a la función de Gobierno extensivamente a la función de gobernar. ¿Qué pasa, sin embargo, en el sistema? Tercera parte de la intervención. Pues que tiene muchas debilidades. Lo estamos viendo en el Ayuntamiento de Granada. Por ejemplo, en materia organizativa. ¿Cómo puede ser que el Pleno diga cómo se organiza la función de Gobierno? Es como si el Parlamento le dijera al señor Rajoy qué ministros tiene que tener.
qué áreas de actuación de la acción de gobierno tiene que tener. Sin embargo, nuestro sistema así lo establece. Y al Pleno le corresponde la conformación de los niveles esenciales del gobierno municipal. Problemas añadidos: las comisiones informativas, un principio representativo, ayuntamientos muy fragmentados. ¿Cómo las conformamos? Si siempre tiene que haber uno de la oposición. Ya empezamos con el voto ponderado. Usted tiene 0,20 y usted 0,30. O sea, tenemos que repensar eso. Tenemos debilidades. El régimen de delegaciones entre Pleno y Junta de Gobierno depende del Pleno. Pero es que es fundamental. En el sistema diseñado por la ley de base para gobernar, es fundamental la función de la Junta de Gobierno. Pero si resulta que ese régimen de delegaciones me lo tiene que fijar el Pleno y yo estoy en minoría, pues, oye, el Pleno me puede... Claro, y lógicamente el Pleno no va a querer delegar. ¿Por qué? Porque donde están ellos es en el Pleno. Y si lo pasan a la Junta de Gobierno, quien está es el alcalde. Pero este sistema no ayuda a la función de gobernar. Por supuesto, sistema de retribuciones, porque en este país se nos ha ido la olla. Y nosotros tenemos un compañero que es muy generoso, que se llama Baldo, que se va... Es muy generoso, un tío muy generoso. A mí me lo ofrece y le pego fuego a quien me lo dice, ¿no? Porque es que entonces, hemos entrado en una competición de a ver quién gana menos. Pero, claro, esto no es una absoluta locura, este régimen, ¿no? Y una cosa muy importante, el régimen de celebración de sesiones, la conformación de órganos externos, internos y externos, bueno, todo esto, en materia, he dicho simplemente organizativa, hay una confusión entre la función de gobernar y la función de controlar. Por tanto, tenemos que tener ese principio interpretativo como guía, como cruz de guía a la hora de interpretar los preceptos, porque no están claros y suscitan muchas dudas. Pero en materia de funcionamiento hay muchísimas debilidades. Por ejemplo, formas de gestión de los servicios públicos. Mañana el Pleno del Ayuntamiento de Granada decide rescatar la empresa municipal de agua. ¿Y qué pasa? ¿Lo puede decidir? ¿Tiene competencia? Sí. Si no lo convoca el alcalde, mediante una sesión extraordinaria de la del 46, lo convocamos y se rescata la empresa, la sociedad de economía mixta. Y el alcalde dice, bueno, ¿y cómo lo pagamos?
hagamos esta broma. ¿Esto cómo va? ¿Esto cómo lo hacemos? Pues nada, esto no, usted se apaña. Fijaros que el Pleno decide modelos que el alcalde ejecuta. El alcalde puede poner sanciones, sí, pero el modelo de sanción se establece en una ordenanza que aprueba el Pleno. El alcalde da subvenciones. Fijaros que además la técnica de fomento es una técnica que condiciona muchos sectores materiales, pero yo le puedo aprobar una ordenanza general de subvenciones de tal manera que le robo esa competencia al alcalde. O sea, el modelo tiene debilidades que estallan por el aire en cuanto no es acompañado por un sistema electoral que responda al modelo. Si cultura política, sistema electoral y modelo organizativo no van de la mano, el sistema simplemente no funciona, se gripa. Bueno, ¿y qué pueden hacer los alcaldes que, sin embargo, se ven en esa tarea heroica de gobernar en minoría? Bueno, pues tienen herramientas. La primera es la fijación del orden del día. Parece una chorrada. Oye, fijar el orden del día. Pero eso es... No. Es que el alcalde, al fijar el orden del día, puede negar la inclusión en el orden del día de cualquier asunto que no sea de competencia del Pleno. Y vete tú ahora a un contencioso contra lo que decide el alcalde. Eso ya, por tanto, ya tiene un primer instrumento de control. Ojo, por tanto, en los reglamentos orgánicos municipales, cuando, de forma generosa, metéis lo de la Junta de Portavoces. ¿No? Porque así le robáis esta competencia al alcalde. Claro, al meter una junta... Es que copiamos los modelos parlamentarios. Entonces metemos la junta de portavoces que tenemos en el Parlamento. Pero claro, esto en un sistema donde el Parlamento es soberano tiene lógica. En un sistema donde no necesariamente tiene tanta lógica. No digo que no la tenga, digo que no necesariamente. Ojo, papel fundamental del Reglamento Orgánico Municipal. Que eso hay que hacer una llamada a los secretarios muy seria. El ROF es, permitidme que lo diga, una mierda. Pero para vosotros es vuestro principal instrumento. Dejadme que os explique lo que es ROF. En materia organizativa, nada, porque el propio ROF, disposición adicional cuarta, dice, mire usted, yo no sirvo para nada.
lo que digan los reglamentos orgánicos. De más está decir lo que dijo el Tribunal Constitucional del ROE en materia organizativa. Pero es que en materia de funcionamiento tampoco. Y no me había enterado. A ver, el ROF responde a la Ley de Procedimiento Administrativo del año 58, que estableció excepciones rationes personales de aplicación. En concreto, ese es el artículo 1.2, corporaciones de derecho público, corporaciones locales. Por tanto, se podía reglamentariamente, en ese momento, que hubiera un reglamento de organización y funcionamiento de las entidades locales. Pero cuando el Estado ejerce su competencia de procedimiento administrativo común, en el año 92, solo por ley se pueden establecer excepciones o reglas especiales interpretativas de procedimiento. Por ejemplo, artículo 172 del ROF, tantas veces invocado, de que los expedientes deberán ser informados por el funcionario de... Eso no sirve para nada. El ROF no puede cambiar la regla general de la Ley de Procedimiento Administrativo común, reitero, común, que no es básica solo, es común, es un título competencial distinto, bueno, o un elemento competencial distinto, sustancialmente distinto, de que los informes con carácter general no son preceptivos. Por tanto, o el ROF ha caído en ultravires, o hay que interpretarlo conforme a la Constitución y al artículo 149.1.18 y hacer una interpretación conforme del ROF. Y, por tanto, los expedientes serán informados todos cuando una ley sectorial así lo establezca. Salvo que el ROM, ese sí lo puede hacer, el Reglamento Orgánico Municipal lo haga. Pero, sobre todo, ¿cuándo lo va a poder hacer? A partir del 1 de octubre de 2016. ¿Por qué? Porque la nueva Ley de Procedimiento Administrativo común es menos común que la del 92. Y en una pirueta, eso es lo malo que tienen que la ley la hagan los abogados del Estado, que saben mucho de procedimientos, saben muchísimo, son muy listos, pero a veces pierden la perspectiva histórica, es importante tenerla para hacer las normas. En una perspectiva obliga a la ley para introducir modificaciones en cualquier procedimiento a esas reglas de procedimiento administrativo común, pero salva que reglamentariamente, dice expresamente, artículo también 1.2 me parece, se podrán introducir modificaciones de lo previsto en esta ley, entre otras cosas, por ejemplo, en materia de informes. Pongo ese ejemplo porque ya estoy con él. Por tanto, pero reglamentariamente no el Estado, reglamentariamente el
competente. ¿Quién sería? El pleno de la entidad local a través del RON. ¿Qué os quiero decir con eso? Que el RON es un instrumento potentísimo para resolver en tiempos de paz lo que pasa cuando viene la guerra. Claro, ahora no pensáis que se va a reformar el RON en el Ayuntamiento de Granada, por ejemplo, para facilitar el gobierno. El RON hay que modificarlo en tiempos de paz y prever todo ese conjunto de circunstancias. Bueno, que tengo muchas cosas. Tercer elemento clave, que también nos puede ayudar en estas reglas. ¿Puede la oposición imponer política al gobierno? Pues sí, depende. Sí, depende. Primera cosa, no puede presentar un presupuesto. La iniciativa para presentar el presupuesto es exclusiva del alcalde. Contradicción. Sin embargo, las ordenanzas fiscales no existe un precepto similar al 168 del texto refundido de la Ley de Haciendas Locales, con lo cual, pero la política fiscal está ligada con la política presupuestaria. Es decir, si yo bajo los impuestos, descuadro el presupuesto. Pues, no puede presentar el presupuesto, pero ¿cómo interpretamos lo de las ordenanzas fiscales? ¿Qué consejo doy yo? Porque no existe ningún precepto legal. Principio interpretativo de gobernabilidad. El gobierno gobierna, la oposición controla y ese papel no puede cambiar. No puede cambiar. En caso de duda hay que interpretar conforme. Cuarta cosa importante, como límite a las cuestiones de que el Pleno imponga política. En este caso, la ley Montoro. El principio de estabilidad presupuestaria y los planes de ajustes económicos financieros aprobados. Esto es un límite importante porque tiene un carácter vinculante. Sabéis que hay una medida coercitiva contemplada en la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria. Y no solo una medida coercitiva. Hay una responsabilidad regulada en la Ley de Transparencia y Buen Gobierno para los cargos y empleos públicos que tenéis que desarrollar, ¿dónde? En el RON. ¿A que no lo habéis hecho? Pues hay que hacerlo. En el RON hay que meter qué procedimientos hay, ¿vale? Y hay que establecer las previsiones de desarrollo normativo que la disposición adicional, que os recordad, 20ª de la Ley de Transparencia y Buen Gobierno, imponen que en el plazo de 2 años se adaptará a esta ley. Hay que tener en cuenta eso. Cuarto elemento, hay que distinguir el ROF, como seguimos con el ROF, no distingue muy bien entre moción, propuesta, dictamen.
yo no me entero. Yo me lo leo y yo no me entero. Lo que sí tengo claro, con independencia de que la moción, la propuesta depende de que esté dictaminada o no por la comisión informativa, de que se haya incluido en el orden del día, en fin, que eso no presenta problema, es qué tipo de mociones pueden tener carácter resolutorio y cuáles no, porque esas son las que nos imponen obligaciones a los órganos ejecutivos. Por de pronto, las mociones de control, artículo 46, no me acuerdo qué numeral, no son resolutivas, no pueden ser resolutivas, y esas son las más numerosas, ¿vale? Es decir, tenéis que tener en cuenta que todas esas no hay. Y tampoco aquellas que puedan imponer actuaciones al alcalde que son competencia del alcalde. ¿Por qué? Porque al alcalde le corresponde la dirección, el gobierno y administración, la dirección de los servicios municipales, el jefe de personal, etcétera, etcétera. Por tanto, aquellas mociones que implican decirle al alcalde cómo tiene que hacer su trabajo, hay que entenderlas no resolutivas, sino como un ruego de la oposición. Es decir, pues la oposición opina que debemos de ser más rápidos en el trabajo en tesorería, pero esa resolución sería posible, mientras que una resolución que impusiera que en el plazo de 10 días se tienen que resolver todos los expedientes y tal, sería discutible, ¿vale? Y con el principio interpretativo que os he dicho, hay que resolver estas cuestiones que plantean problemas. Hay muchísimos vacíos más. Por ejemplo, los acuerdos en materia de personal. En ningún lado está dicho que eso tenga que aprobarlo el Pleno. En ningún lado. Ni la Junta de Gobierno. ¿Quién lo aprueba? ¿El Pleno? ¿El alcalde? La reprobación de alcaldes y concejales. Eso tampoco está regulado en ningún lado, salvo que esté regulado en el ROM. Nombramiento de representantes en órganos representativos. Esto es importante distinguir si son internos o externos, en base al principio de proporcionalidad, porque en uno es de aplicación, pero en otro no. Y dentro de los que son de aplicación hay que distinguir los órganos representativos de los órganos gestores. Por ejemplo, la Asamblea General en un consorcio sí, bueno, un consorcio sería un órgano externo, dentro de una sociedad municipal sí, pero el Consejo de Administración no, necesariamente. ¿Vale? Bien, en los modos de gestión de los servicios públicos hay vacíos. ¿Se puede tramitar
expediente sin el procedimiento previo? ¿Qué pasa si no existe el informe del secretario preceptivo en un expediente y el Pleno adopta un acuerdo? ¿Implica la nulidad del pleno derecho de ese acuerdo? ¿Y si el acuerdo conlleva información pública? ¿Qué quiero deciros? Que en todos estos supuestos el alcalde, pero fundamentalmente los secretarios de administración local, tenéis que hacer una labor pedagógica. El acuerdo no puede ser rescatar el servicio. El acuerdo puede ser iniciar el expediente de rescate del servicio. Eso podrá hacerse. Y luego tendrá que haber coherencia entre el acuerdo que finalmente se adopte, que conllevará todos los informes económicos, financieros, etcétera, 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 con el acuerdo adoptado. Bien, creo que ya me he cedido con mucho del tiempo que tenía. Lo dejo aquí y por si queréis hacer alguna intervención o decir algo sobre el conjunto de intervenciones que ha habido aquí hoy, que yo creo que son ricas, al menos las tres primeras, en cuanto a contenido e ideas. ¿Sí? Dios bendiga. La tarde prima. ¿No queréis hacer ninguna intervención? Bueno, pues entonces, chiquillos, para no dejarnos por lo menos con la cara así de tonto. Bueno, pues entonces levantamos la sesión. ¿Vale? Muchísimas gracias. Hasta la próxima vez. Yo el viernes estaré mandando un correo electrónico a todos los participantes que habéis estado aquí para acceder al aula virtual, donde hay más documentación complementaria, las sesiones presenciales grabadas y donde habrá un foro de debate sobre los temas planteados en la mesa. Bueno, sudar estamos sudando. Se han apuntado un montón, pero como la fase virtual lo tiene, y la mayoría de los secretarios tienen... Bueno.
Pues nada, Federico, muchas gracias por tu invitación. No. Es que hace un calor. Ya no es lo que yo, pero se haya roto. María Lucia, también tengo un papelito para ti. Nosotros, para pagar un poco el maltratado, José María. Y no, ese es tu justificante de participación. Y ese es el recibo. Sí, esto sí. Sí, el recibo de... Y tienes un boleto. Aquí. Gracias. Bueno, ahora vosotros que ya te digo que luego esto va a tener mucho más público, en el que tú vas a apuntar en 60 personas, de hecho, por eso que se van a hacer el principio. Eso que digo por afuera, cuando llega el bus, En nuestra unidad tenemos 40 y se van a apuntar 60 en vez de no, nosotros, siempre que sea lunes o martes, por la tarde, cuando llega, porque sí es cierto que los miércoles por el día, sí te pediría, Bueno, muy, como me beneficia a mí, no lo bueno, mira, ya sabemos. Eso lo digo, pero que la prima es una propuesta que ha hecho mejor. No sé, a mí me da igual. De hecho, si Niza la tiene que ver. Bueno, Yo yo siempre no estaba... la propuesta. Siempre, ya. Yo siempre estaba... Con lo cual, yo te pido que siempre que sea... Vale. Yo tomo nota y... Lunes, cuando quieras hacerlo por la tarde, lunes, martes. Y el resto de días, pues, por la mañana, el día que quieras. Dime. ¿El enlace de los vídeos? Sí, totalmente. Me lo suelen pedir mucho. Como... ¿Esto es de Federico? Esta es de Federico, se la Ah, hoy también te voy a pedir el enlace para...
presentación no vea, sí, fueron súper intensas y muy completas. Y muy buenas, sí. Muy buena, muy buena. No sé, ¿qué participaste al final en eso? Yo vine como a escuchar. Pero no mandamos a algunos asesores jurídicos de aquí, nos pidieron la Sí, la asesora, sí, lo pidieron, sí, claro, y además nos sacamos mucha documentación de todo ello. Sí, ¿no? Bueno, pues nos vemos otra vez. Prometo. Gracias, Pati. Te doy mi palabra que no se vuelve a pedir un No, plan yo por por eso, ¿sabes? Que en la medida de lo posible lo luce. Sí. Porque vamos a tener que decir que no más que nada. O sea, que... Una y más, bueno, a partir del 15 de junio cerramos ya por la tarde. Toda la tarde. Tardamos por el horario de verano, o sea, que intentar que sea por la mañana, ¿vale? Tenemos una reserva el 1 de junio porque viene la consejera de El 1 de igualdad. junio, sí. Viene la consejera de igualdad y viene una señora de la sección de la ONU, tema de género, y queríamos hacer algo en esa mañana, y es por la mañana, es un seminario formal. Ahí va a tener tu carpeta. Esta carpeta de la UNI, pero ya hasta octubre no tenemos permiso. Perfecto. Muy bien, pues ya está estupendo. Pues nada, Fátima, me alegro de verte. Hasta luego. Hasta luego. Sí, no sé si no hay cosas. Pero no me estoy haciendo lo que me hace molestar en tu casa, ¿no? Con el certificado. ¿Todo un certificado? No. Esto es para Dame ti. un Ah, no, esto no está firmado por parte. Esto, pues, yo tengo un horario que quería decir. O no quieres cobrar. ¿Qué es lo que has comentado de Valladolid? Está muy mal pagado. ¿Cómo? Está una competición de pagar, entonces la gente se tiene que ir a la política o a ser director general, imagínate. Entonces, tenía que cobrar una mierda. Porque tienes que cobrar menos que el concejal, cosas. Entonces, ¿a quién puedes reclutar? Pues a gente que esté dispuesta a ser servicio. O sea, eso no tenemos que pensar. Esto de la política muchas veces no viene de cuánto se gana, sino de cuántos ganan. Nosotros damos unos cuantos concejales, no pasa nada. Ya. Ahora sí, ¿qué es lo que ha sucedido ahí? No.
Bueno, yo de momento